Antes de continuar, debo advertirte algo importante. La historia que estás por escuchar es una de las más oscuras y perturbadoras de toda la Biblia. El contenido podría resultar sensible para algunas personas, especialmente si han vivido experiencias traumáticas. Por favor, procede con precaución. El relato se sitúa en una época caótica del antiguo Israel, cuando no existía un rey que guiara al pueblo ni había una estructura firme que hiciera respetar la ley. Cada persona actuaba guiada por sus propios criterios, y esa falta de responsabilidad generalizada dio paso a toda clase de injusticias. En aquel tiempo, un levita que vivía en la región montañosa de Efraín tomó como compañera a una mujer procedente de Belén, en Judá. Por razones que el texto bíblico no detalla, la mujer abandonó a su esposo y regresó a la casa de su padre. Allí permaneció durante varios meses. Pasado ese tiempo, el levita decidió ir a buscarla. Quería hablar con ella y traerla de vuelta. El padre de la joven lo recibió con alegría y le ofreció hospitalidad repetidas veces, demorándolo más de lo previsto. Finalmente, el levita insistió en partir, y emprendió el camino de regreso acompañado de su siervo y de la joven. Al caer la tarde, se acercaron a una ciudad llamada Gibea, dentro del territorio de la tribu de Benjamín. Aunque era un pueblo israelita, nadie les ofreció alojamiento, algo inusual en una cultura donde la hospitalidad era casi sagrada. Hasta que un hombre anciano los vio en la plaza y les permitió quedarse en su casa. Parecía que todo estaba bajo control, pero la noche traería un horror inimaginable. Mientras cenaban, un grupo de hombres de la ciudad rodeó la vivienda y exigió que el levita fuera entregado. La situación se volvió tensa y peligrosa. En un intento desesperado y equivocado de proteger la vida del huésped, se propuso entregar a las mujeres de la casa. El resultado fue devastador, la concubina del levita terminó siendo arrastrada afuera. Lo que vivió durante esa noche fue tan cruel que al amanecer apenas pudo regresar a la puerta de la casa, donde cayó sin fuerza alguna. Cuando el levita salió para continuar el viaje, la encontró tendida en el umbral, sin responder. Había muerto. Al llegar a su hogar, el levita realizó un acto impactante, cortó el cuerpo de la mujer en 12 partes y envió cada pieza a una de las tribus de Israel, junto con un mensaje denunciando lo sucedido en Benjamín. El país entero quedó conmocionado. Jamás habían presenciado algo semejante. Aquello desencadenó una reunión general de las tribus para decidir cómo responder ante semejante atrocidad. Las 11 tribus exigieron a Benjamín que entregara a los responsables. La tribu de Benjamín, sin embargo, se negó a hacerlo. La tensión escaló y las palabras se convirtieron en armas. Estalló una guerra civil. Miles murieron en ambos lados. Eventualmente, Benjamín quedó reducida a apenas 600 hombres escondidos en el desierto. El resto de la tribu había sido exterminado. Las otras tribus, al ver la destrucción que habían causado, temieron haber borrado a una de las 12 tribus de Israel. Pero existía un problema adicional, habían hecho un juramento de no entregar a sus hijas para que se casaran con benjamitas. ¿Cómo reconstruir una tribu sin mujeres y sin romper el juramento? Para resolver la crisis, tomaron decisiones muy discutibles. Primero, atacaron a una comunidad que no se había unido a la defensa nacional y tomaron a las mujeres jóvenes supervivientes para entregarlas a los benjamitas. Aún así, faltaban esposas para parte de los 600 hombres restantes. La solución final fue una instrucción polémica: permitir que los benjamitas tomaran a las jóvenes que asistieran a cierto festival nacional, de modo que técnicamente nadie entregara a sus hijas, sino que los hombres simplemente las secuestraran. Hoy en día, esto es evidentemente inmoral desde cualquier perspectiva. Pero este libro refleja la decadencia moral de la época. Los hombres de Benjamín reconstruyeron sus ciudades, volvieron a tener familias y la tribu logró sobrevivir. Pero la historia concluye con una frase que resume todo el libro. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Esa línea final explica cómo una nación entera llegó a vivir un colapso moral y social tan profundo. Las atrocidades de estos capítulos no surgieron de un día para otro. Fueron el resultado de años de indiferencia espiritual y moral.
Lo mismo ocurre hoy, cuando uno se desconecta de Dios, termina justificando decisiones que antes habría considerado imposibles.